Ser Podcast. Acudid, doña Catalina. Vuestro padre ha enfermado. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. La muerte de mi padre acaeció tan súbitamente que a todos nos dejó desconcertados. Doña Úrsula, mi tía, halló por fin la ocasión que tanto había perseguido para enderezar mi educación por caminos más acordes con su gusto y llevóme a un convento lejos de la villa. Aquella austera fábrica de líneas rigorosas se me antojó desde el primer momento una cárcel hostil, triste y sombría. Me sentí de pronto rodeada de cosas que parecía como si hubieran perdido, por falta de luz, su brillo y su color naturales. Paredes pálidas, desnudas cuadras, piedras frías, pavimentos que resonaban a hueco. Era un lugar, en fin, tan mohíno que me llenó de temor y de melancolía. Escuchábamos un fragmento de una película clásica del cine mexicano y me atrevería a decir que del cine internacional, por el personaje al que está dedicada, la monja Alférez. Un viaje que nos hace volar al siglo XVII a conocer la vida de una mujer extraordinaria que durante gran parte de su vida se hizo pasar por hombre y engañó, la verdad, que a muchísima gente, hasta que realmente se descubrió su verdad y todos se rindieron a sus pies, ¿no? de la forma en lo que lo había hecho y la permitieron seguir estando escondida como religioso, en este caso como varón. Es una historia que ha sido relativamente poco divulgada, con muchos perfiles, muchas aristas, muchos enigmas históricos, y que va a suponer el comienzo de nuestro programa de hoy, Ser Historia 729, aquí en la cadena Ser, en donde, como siempre, intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Lo acaba de decir el cronovisor con Jesús Callejo. Viajaremos con él al siglo XVII para conocer los entresijos, los secretos de la monja Alférez, un personaje realmente carismático de ese barroco español, tanto en la península como en América. Viajaremos también un poquito antes en el tiempo, en el siglo XVI, para descubrir cómo fue el asedio de Castelnuovo. Descubriremos también esa batalla del Ebro de la mano de un trabajo de un compañero, José Antonio Ponseti, que acaba de publicar la novela La Caja Azul. Y en nuestra sección del Blues de la Ciencia descubriremos los secretos, o intentaremos, de Johannes Kepler. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @serhistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Bien hallado. Una semana más, una semana estupenda además. Sí, porque la semana pasada nos trataron fenomenal en Cantabria, en ese centro de interpretación del arte rupestre de Cantabria. Qué bien se come, qué bien nos cuidan y cuánto nos quiere la gente, ¿eh? La verdad es que siempre que salimos nos sentimos muy, muy acogidos. Siempre ha sido así. Y encima cuando vamos de cuevas, ¿verdad? Sí. Parece que tiene como una especial resonancia y bueno, pues eso, y además siempre es muy atractivas estas salidas. Por lo que vemos, por lo bien que nos acogen, por lo bien que comemos. Evidentemente esta ruta, la parte gastronómica es esencial, pero sobre todo porque yo creo que la gente agradece mucho pues también este tipo de programas in situ, ¿no? En vivo y en directo y en lugares tan privilegiados como el que hicimos este último programa. Bueno, pues cambiamos de tercio, pasamos de página en nuestro particular libro de historia, como suelo decir yo aquí en el programa, en Ser Historia, en la cadena Ser. Y en esta ocasión retomamos un tema que ya tratamos un poco por encima en una sección
con Jonathan Gil Muñoz, apenas 3-4 minutos, hablando de la monja alférez, Catalina de Erauso, más conocida como Antonio de Erauso, ese hombre, un verdadero transgresor del siglo XVII, ¿verdad? Sí, la verdad es que lo fue todo esta mujer. Bueno, se puede decir que es un personaje novelesco y efectivamente ha servido de inspiración para obras de teatro, para novelas y por supuesto para películas. Yo por lo menos conozco 2 versiones y creo que de una de esas versiones escucharemos algún corte. Bueno, pues una novicia convertida en militar, también en una época convulsa, en ese siglo de oro. Claro, son personajes que son muy propios del barroco, ¿no? Del siglo de oro, donde había que ganarse las habichuelas como fuera, y si encima eras mujer, pues todavía lo tienes un poco más complicado. En el caso de Catalina de Erauso, esta vasca que nació en San Sebastián, pues bueno, la metieron a la fuerza en un convento, pero fíjate, cuando ella tenía 4 años, le meten ahí con sus hermanas Isabel y María, una familia también, familia con muchísimos vástagos, y bueno, pues se ve que a la familia no le interesaba tener tantas bocas que alimentar y de venga, para el convento, y en este caso un convento de San Sebastián el Antiguo, como así se llamaba en aquella época, un convento de dominicas, y ni corta ni perezosa su familia, a las 3 hijas las enclaustraron allí. Pero bueno, Catalina no estaba por la labor. Aún así, estuvo desde los 4 hasta los 15 años. Pero bueno, es cierto que si hiciéramos un resumen de su biografía, y ahora contaremos algunos detalles, bueno, pues es que estamos hablando de una mujer que, si la llama la monja alférez, es porque llegó a ser alférez, la nombraron con este cargo militar. Pero es que también fue, bueno, pues pendenciera, en fin, se le atribuye al menos 10 hombres muertos, asesinados por su espada, ludópata, virgen, ya luego comentaremos, parece que no tuvo relaciones sexuales, fue lesbiana, bueno, fue transexual, como te puedes imaginar, ¿no? Vistiendo como vestía, y sobre todo yo creo que es una persona como muy contradictoria en muchos de los datos, porque por una parte yo me voy a fiar de la autobiografía que ella escribió, pero sabemos que los datos que ella escribió en esas memorias no se corresponden exactamente con cosas que luego acaecieron. Pero bueno, evidentemente ella, me imagino que edulcoró, mejoró, exageró algunas de las peripecias o algunas de las pendencias que ella hizo en su vida. Así que estamos hablando de una biografía salpicada de situaciones y coincidencias a veces muy forzadas, a veces increíbles, pero que es algo demostrable que esta mujer existió y que estuvo pues haciendo sus andanzas y sus viajes, bueno, pues Cartagena de Indias, por lo que actualmente son territorios de Venezuela, de Panamá, de Perú, de Ecuador, de Argentina, de Chile y, como no, de México, donde acabó sus días. Así que esta es una glosa muy resumida de Catalina de Erauso, esta monja alférez que prácticamente lo hizo todo y que pasó a la posteridad a base de sablazos. Desde luego que sí. Bueno, pues aquí tenemos el teclado de nuestro cronovisor, Jesús Callejo, crononauta. Esta semana, ¿a qué fecha nos invitas a viajar? Pues te invito a esta fecha, el 28 de junio de 1626. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, ambiente sacralizado. Estamos en el Vaticano, esto lo reconozco. Estamos, e imagino que quien tenemos delante, siglo XVII, por la fecha que propones, es el Papa Urbano VIII. Exacto. Claro, ya estamos hablando de una fecha donde la monja alférez ya era conocida, sus aventuras la precedían, pero ya en esta época se sabía que era una mujer, se sabía porque ella misma lo confesó y bueno, y le sirvió para evitar la pena de muerte en más de una ocasión, ¿no? Bueno, cuando ella regresa de su aventura americana, cuando ella regresa de las Indias, ella está una temporada en España, de hecho
también es recibida, por ejemplo, por Felipe IV, que también quiere saber quién es esta mujer, ¿no? de la que tanto se habla, porque, claro, sorprende que durante tanto tiempo, durante tantos años, haya pasado como hombre y que no hubieran identificado su sexo. Eso llamaba mucho la atención. Bueno, pues, aparte de pasar por la corte de Felipe IV, que, por cierto, le da una pensión vitalicia de 800 ducados, que no era nada baladí en aquella época. Bueno, pues el Papa también la quiere conocer, entonces, bueno, pues ella se va a Roma, evidentemente, ¿no? Va primero a Génova, está allí un tiempo. Cada sitio que va tiene algún problema. Porque era una mujer, pero una mujer de armas tomar. Es decir, que en el momento que cualquiera le insultaba o le decía cualquier cosa, sacaba la espada y tenía ahí una trifulca. También era ludópata, es decir, le gustaban mucho los juegos de cartas. Con los juegos te puedes imaginar que también había sus más y sus menos. Bueno, cuando llega a Roma, y es en el momento en el que estamos en este cronovisor, ese 28 de junio de 1626, lo que hace Urbano VIII, de la familia Barberini, en fin, era una de las grandes familias acomodadas y de las más influyentes que había en Roma en aquella época. Quiso conocerla y le pregunta sobre su vida, sobre su sexo y sobre su virginidad, porque ya te digo que en aquella época se comentaba, y además ella lo fomentaba, que era virgen, o sea, que aunque tuvo varias relaciones, en fin, con mujeres y con hombres, nunca llegó a perder su virginidad. Ella comenta en sus memorias, es la que me estoy basando, ¿no? para este cronovisor. Ella comenta en sus memorias que besa los pies de su santidad y le refiere un poco lo mejor y lo peor de su vida, ¿no? Porque, claro, quiere saber cosas de ella y entonces pues le va contando, en fin, pues a los hombres que mató, las aventuras que vivió, las penas de muerte que sobrevivió, porque al último momento era conmutada su pena de muerte, todo este tipo de cosas. Y lo que hace el Papa, porque para ella era importante, a ver, recuerda que estamos hablando de una española del Siglo de Oro y por lo tanto católica. Ella era cristiana y muy cristiana, a pesar de que muchas de las cosas que hacía estaban dentro de todos los pecados capitales del catecismo. Bueno, pues ella lo que quiere es que el Papa la reconozca como hombre, con el hábito de hombre, es decir, que ella pueda seguir vistiendo como hombre, que no la obligue a vestir como una mujer. El Papa dice, mira, si has estado vistiendo como mujer hasta ahora, no voy a ser yo el que te diga que no. Y también la da licencia para proseguir con su nombre, con Antonio de Arauso. Ella tuvo muchos nombres a lo largo de su vida, ¿vale? O sea, porque claro, allí donde iba dejando una huella no demasiado positiva. Entonces ella tuvo varios nombres. Ella se hizo llamar Pedro de Oribe, Francisco de Loyola, en otra época fue Alonso Díaz Ramírez de Guzmán, y Antonio de Arauso, pues como estaba conservando su apellido, le gustaba más, ¿no? Pero no como Catalina. Fíjate, Jesús, el hecho de... A mí me parece totalmente novedoso, ¿no? Y rompedor el gesto de que Urbano VIII le dé permiso. Hoy lo llamaríamos a un transexual, ¿no? Hoy está muy normalizado y aceptado y todos lo entendemos como algo natural, como algo normal. Pero en aquella época, a una mujer que se vestía de hombre sin entrar, ¿no? Más allá de esos aspectos vitales, de la huida, etcétera, porque seguramente ella se sentía más hombre que mujer, le da permiso para seguir vistiendo de hombre, pero no solamente de hombre de calle, sino de religioso. A mí eso me parece, para Urbano VIII, muy avanzado para ese siglo XVII. Sí, muy avanzado. Por eso hemos venido a este momento, ¿no? Porque es como que ya le da el espaldarazo de que, vale, que es una transexual. No se llamaba así transexual, pero vamos, ella era una mujer, evidentemente. Además, fue reconocida por matronas, ¿no? También cuando estuvo en las Indias, para que no tuviera más problemas, porque hubo un momento en que si no reconoce su feminidad, pues posiblemente hubiera acabado en la horca. Bueno, pues ella lo sabía perfectamente, pero se sentía mucho más hombre, por muchas razones, ¿no? De hecho, tenemos un retrato. O sea, fíjate que también se da una peculiaridad, ¿no? Lo normal es que no hubiéramos tenido ningún retrato de ella, como pasó con tantos personajes de aquella época, pero en este caso era tan singular su historia, tanto carisma tenía esta mujer, esta monja alférez, que hubo un retrato, es el retrato, además que se puede ver, cualquiera que entre en internet verá el retrato de Juan van der Hamen, que es el pintor que la retrata de esa guisa en el año 1626, es decir, en este mismo año en el que Urbano VIII la recibe con toda la pompa y toda la circunstancia en el Vaticano. Por cierto, un cuadro que fue atribuido hasta hace muy poco a Francisco Pacheco, que era el suegro de Velázquez. Entonces, bueno, al final se ha reconocido la autoría de un pintor menos conocido, pero también igual de ilustre e igual de bueno, ¿no? Que era Juan van der Hamen. ¡Sepos, quedos y a la cárcel! Vuestra paternidad lleva a su celo extremos que desvirtúan la generosidad con que procede.
Vea estos papeles. No, no es preciso. Asegúrese, vuestra excelencia, con pruebas, de que don Alonso es el matador y yo no pondré a la decisión que habéis tomado otras palabras que las que me dicte la caridad para moveros a compasión. Vea estos papeles, digo, y se convencerá de que, aun sin haber cometido el crimen que se le imputa, vuestro alférez es culpable de haberse apoderado en la mesa de juego de dineros que no le pertenecen. ¿Y le parece a vuestra excelencia que tal delito es suficiente para privarle de la vida? No. Sabed que en ese rigor anticristiano me hallaréis siempre en contra vuestra. La ley, mi querido don César, puede parecer a veces inhumana, pero en realidad responde a finalidades y tiene alcances que no desdicen las exigencias de un hombre escrupuloso como vos. Podéis creerme. Pues yo, que no estoy en estas interioridades conceptuosas, os advierto que, siéndome dado, evitaré que se derrame sangre. Vos sabréis si esa es la tarea que os incumbe. La mía es sancionar toda violación del derecho cuya custodia se me ha confiado. Y no juzguéis mal de mi amistad, ni veáis desmerecida mi estimación por vos, si no os complazco en esto. Tened por seguro que no puedo obrar de otro modo. ¿No hay esperanzas? Temo que no, hijo mío. A pesar de cuantas súplicas se le han hecho, el señor virrey dice que ya te perdonó una vez y quiere que con tu ejemplo escarmienten todos cuantos han dado en contrariar la ley. Él es quien con esta injusticia la contraría. Fía el último fallo al Todopoderoso. Alza los ojos y piensa que somos polvo y en polvo nos hemos de convertir. Prolijo sería narrar minuciosamente la historia de mi vida, padre. Sin embargo, voy a confiaros un hecho que he mantenido secreto durante muchos años. Espero que, conociendo la razón de él, cuidaréis que no redunde en mancilla de mi memoria. Desahoga en mí tu pecho con entera confianza. Prometedme que jamás haréis uso de lo que voy a deciros. Alivia tu alma sin temor de toda pesadumbre, hijo. Mi nombre es Catalina de Erauso, padre. Catalina. ¿Cómo Catalina? Sí, padre, Catalina. Pues soy mujer aunque me veáis vestida de esta guisa. Pero estáis en vuestro seso. Reportaos, padre, y escuchad hasta el fin. Yo nací en Valladolid de la Nueva España y mi vida costó la de mi madre. Educóme mi padre a su leal modo de saber y entender. Escuchamos, Jesús, un fragmento del comienzo de esa película del año 1944, la primera que se hizo sobre la monja alférez, protagonizada por María Félix, en donde no se hace tanto hincapié, ¿no?, en el detalle sexual, ¿no?, más transgresor, sino que se busca a una actriz bellísima, como era esta mexicana María Félix, y sobre todo la idea, ¿no?, de esconderse, ¿no?, y vestirse de hombre para huir, ¿no?, de los obstáculos o de las contrariedades que le planteaba la vida. Claro, viendo la película dices, ¿cómo no se van a dar cuenta de que es una mujer? Porque tú ves los retratos, ¿no?, de la monja alférez y te das cuenta que tiene un aspecto bastante... Se ve que es una mujer, pero tiene un aspecto muy, muy masculino. Yo recuerdo además, la primera vez que conocí la historia de la monja alférez fue gracias a ti, que había un retrato, yo no sé si era en el Museo Naval o en el Museo del Ejército, en Madrid, en donde lo visitamos juntos pues hace 20 años o más, y me dijiste, mira, subiendo una escalera había, esta es la monja alférez, y me diste unas pinceladas, ¿no?, de su historia, y yo quedé un poco cautivado, ¿no?, por ese personaje tan insólito del siglo XVII. El cine, ¿no?, ha tratado de una forma en ocasiones ñoña, ¿no?, como vamos a ver sobre todo en el segundo corte de esta película, la figura de la monja alférez, que debió de ser una vida muy, muy dura, ¿no? O sea, hablando el otro día de Hildegard von Bingen, comentábamos lo difícil, ¿no?, que era ese enclaustramiento como religiosa, pero hacerlo sintiéndose hombre en un lugar de monjas y tener que huir, vestirse de hombre, ocultarlo de una forma absolutamente brutal, ¿no?, porque de ello dependía tu vida. No tuvo que ser en absoluto nada fácil, ¿eh? No tuvo nada fácil. Eso está claro, de ahí el gran mérito. Y el gran mérito, además, de una mujer que vivió también bastantes años, porque tuvo muchísimas oportunidades para haber sido asesinada, para haber sido ejecutada, porque te puedes imaginar que en todas las reyertas en las que estuvo metida, pues o bien la Inquisición o bien la justicia civil estaba detrás
iba a decir de ella, de él, porque siempre se pensó que era un hombre. O sea, nadie ponía en duda de que era un hombre, porque hablaba como un hombre, juraba como un hombre, maldecía como un hombre, luchaba como un hombre, pero claro, ella luego tenía el recato cuando tenía que hacer sus necesidades y tal, pues en fin, que no la vieran. O sea, tuvo que hacer encaje de bolillos, se podría, ¿no? Con lo cual me ha gustado un poco esa anécdota que has contado de que hace 20 años, ¿no? Cuando vimos juntos esa monja alférez, porque sí, es como que ahora se cierra el círculo, ¿no? Diciendo, bueno, pues hoy tocaba hacer ese cronovisor. Y fíjate que estas dos películas que se han hecho sobre la monja alférez, la que tú has comentado, que dirigió Emilio Gómez Muriel en el 44 con María Félix, y luego se hizo una posterior en el 87 con Esperanza Roy. Claro, tanto María Félix como Esperanza Roy, tú las ves, que son bellezones, no encajaba exactamente en la estética de Catalina de Erauso. Pero da igual, ya sabes que el cine sirve para esa ficción. Pero es cierto que lo tuvo que pasar muy mal. Cuando ella se escapa del convento a los 15 años, y bueno, y se escapa porque tiene una riña con una novicia, ¿no? Se había atrevido a golpearla porque era muy díscola y ella no acataba las normas del convento, entonces pues me voy. Y lo que hizo fue cortarse el pelo, vestirse de hombre, y desde los 15 años empieza su periplo vestida de hombre. Primero por España, porque ella huye, está de pueblo en pueblo, llega a Vitoria, donde trabaja en la casa de un médico, se va a Valladolid, desde allí se va a Bilbao, también está en Estella, vuelve otra vez a San Sebastián, etcétera, etcétera, hasta que, cambiando distinto nombre, pero ella siempre ya vestida de hombre, ya con el pelo corto, e intentando tener las poses y los ademanes más masculinos posibles, hasta que ella al final embarca en Cartagena de Indias. Ahí es cuando ella se va a las Indias. A partir de ahí pues ocurre lo que ocurre, es decir, que se mete en muchos fregados, y hay un episodio importante que yo creo que hay que reseñar, que es cuando en Perú se alista como soldado, está al mando de distintos capitanes y lucha en la guerra de Arauco contra los mapuches en el actual Chile. Bueno, pues fue tal ferocidad y tal valentía la que demostró que ahí es cuando alcanza el grado de alférez. A partir de ahí es cuando, no en ese momento, no la llama la monja alférez, ella es alférez, la empiezan a llamar la monja alférez cuando visita la corte de los Austrias, cuando visita la corte de Felipe IV, que estaba yo ahora pensando cuando Felipe IV, que es el que te comenté antes. A partir de ese momento es la monja alférez. Pero sí es importante destacar en qué momento, en qué lance de batalla es reconocida por su valentía, y fue en este momento en Chile. Yo siempre he imaginado, ¿no?, cómo se pudo haber disfrazado de hombre. A ver, la vida militar, tanto en la actualidad, que yo hice la mili en el 97, como en el siglo XVII, no era sencilla, ¿no? Y tendría que haber estado evadiendo y zigzagueando el paso por baños, por duchas comunes, por lavados en los ríos, en fuentes, donde se pudiera, ¿no? A mí me cuesta mucho imaginar cómo Catalina de Erauso pudo esconder su feminidad. Bueno, pues lo hizo. Lo hizo, claro que sí. Está claro que también, me imagino que en algún momento lo confesaría pues a los distintos amantes que debió tener, bueno, pues, pero claro, nos tenemos que fiar de su autobiografía. Nadie ha escrito su biografía porque era complicado en aquella época seguir los rastros, además de una mujer que se movía con tanta facilidad por distintos territorios, ¿no? Que estaba tanto en los valles como en los Andes, como en los barcos, en cualquier lugar donde ella se pudiera ganar la vida. Era, por decirlo así, un soldado de fortuna. Bueno, tiene una también anécdota curiosa, y es cuando ella conoce a su hermano Miguel. Le reconoce por las pistas que le estaban dando, pero es que su hermano Miguel, que era capitán en aquel momento, cuando ella está en la ciudad de Concepción, en Chile, él no la conocía a su hermana, porque él se marchó cuando ella tenía 2 años, por lo tanto físicamente no se podían reconocer, pero ella, a través, ya te digo, de una serie de pistas y de confidencias que le van dando algunos compañeros del ejército, sabe que es su hermano Miguel. No revela su identidad a su hermano Miguel porque no quiere, en fin, que su tapadera quede al descubierto,
Pero fíjate lo curioso de todo esto, porque en uno de esos lances que tiene, cuando tiene que defender a un amigo suyo, en fin, de una reyerta, de un duelo, al final tiene que pelear con su hermano. Y ella reconoce en sus memorias que al final le da una estocada debajo de la tetilla izquierda. Estocada mortal, porque incluso él grita, según las memorias, dice: "Ah, traidor, que me has muerto". Bueno, pues el que ha muerto en ese momento es Miguel de Erauso. Ella sabía que era su hermano, no le quedó más remedio que entrar en esa batalla. Ella no quería matarle, pero le mató. Y al final comenta que le enterraron en San Francisco. Viéndole yo desde el coro, sabe Dios con qué dolor, describe ella en sus memorias, uno de los momentos más traumáticos de su vida. ¿Cómo o dónde aprendisteis aquella estocada que me desarmó? Enseñómelo un ayo que cuidó mi niñez y fue soldado con don Miguel de Erauso. Aquí en Perú, precisamente. Pero vos, ¿cómo la reconocisteis? La aprendí cuando niño del propio don Miguel. Entonces, ¿tuvisteis relación seguramente con doña Catalina? Sí. ¿Acaso la conoció vuestra merced? No la recuerdo bien porque salí de Valladolid muy joven, pero tengo oído de ella por dimes y diretes. Parece que era una rara persona que escapó del convento dando harto que hablar. Muchos la tenían por voluntariosa porque solía expresar con vehemencia sus deseos. Mas yo sé bien que era en el fondo de suave inclinación y hasta ahora ninguna ha encontrado que la aventaje. Si no me crimináis de curioso, me gustaría que me pintarais su semblante por ver si hago memoria. La imagen que conservo es la de una criatura destinada a ser reina. Negros los ojos, el cabello negro también y abundoso, la nariz fina, fresca la boca y carnosa, espigada de cuerpo, las manos y pies recogidos, breves, el gesto altivo, airoso, pero de una irresistible dulzura. Mucho debisteis admirarla cuando tan vivo tenéis el recuerdo de sus atractivos. ¿La amáis acaso? Solo sé deciros que siempre pienso en ella con ternura sin límites. Su recuerdo, en lugar de apagarse, se enciende cada día con más vivo calor y su nombre acude a mis labios sin querer. Perdonad que os diga que se concilia mal el pesar que mostráis por su pérdida con la prisa que os dais en sustituirla. ¿A quién os referís? ¿A doña Elvira, la sobrina del canónigo? No lo creáis. Únicamente trato de buscar el olvido cuando alguna promesa de amor me sale al paso. Pero en el caso de la tal Elvira ni siquiera era eso. Si a vuestra merced le interesa, tiene el campo libre. En cuanto a Catalina, las esperanzas que me quedan son cada día menores. Lo más probable es que muriera al naufragar el barco que la conducía. Pero no tenéis evidencia de ello. Desgraciadamente, cada día estoy más seguro. Además, sin saber que estoy fuera de Lima, mi padre me recuerda el compromiso que tengo contraído con él de casar con la prima de Catalina de Erauso. Pero no os comprendo, don Juana, que comprometeros si vuestro corazón no está libre. Me aseguraron que iba a volver al convento de todos modos. En este nuevo corte de la película La monja alférez del año 1944, protagonizada por María Félix, la actriz mexicana, pues se nos recuerda, ¿no? Ese aspecto, esos recuerdos de la infancia también, pero sobre todo la habilidad que tenía con la espada, que es algo que llamó mucho la atención en la época, que bueno, pues le hizo, ¿no?, proveerse en la mochila de diferentes ataques y de diferentes un número de muertes, pero en definitiva, además de monja, era alférez y era un brillante espadachín, decían, ¿no? Por lo menos ella defendía, ¿no?, en su biografía y las crónicas de la época. Sí, así es. Fíjate que se la llama la monja alférez. A ver, si somos un poco más escrupulosos, nunca llegó a ser monja. Acuérdate que ya de novicia se escapa a los 15 años. Claro, o sea, pero bueno, se la llama la monja alférez. Se la llama así por la obra teatral de Juan Pérez de Montalbán, ¿vale? Una obra que escribe en 1629. Pérez de Montalbán era, por decirlo así, como un discípulo predilecto de Lope de Vega, y bueno, pues esa obra le dio popularidad y a partir de ahí es cuando también se empieza a usar ese apelativo de la monja alférez. Bueno, muy bien, como tú decías, evidentemente ya tenía que manejar la espada porque donde estaba metida en un ambiente de hombres, donde había que beber, donde había que comer, donde había que, bueno, pues aparentar que estabas con muchas mujeres, pues ella tenía que hacer ese paripé y lo hacía bien, es evidente, ¿no?
es verdad que una de las mayores perdiciones que tuvo un poco en su vida y lo que más dolores de cabeza le causó fue su afición por el juego. Ella iba mucho a las casas de juego y eso es lo que hizo que estuviera en bastantes problemas, porque como cuando buen estaba soldado, peleando, ¿no? También por otra claro, parte. era un soldado, bueno, si había que matar al enemigo había que matar, y pero si había que jugar, había que jugar. Pero si había que jugar, pero es que encima ella jugaba de una forma muy agresiva, ¿no? Y de hecho, una de las veces se cuenta que en una de estas casas de juego se peleó con otro jugador que la acusó de tramposa, que posiblemente hiciera trampas, no me extrañaba. Y entonces ella dice en sus memorias: yo saqué la espada y entrésela por el pecho. O sea, que le pegó un espadazo que le dejó tieso, ¿no? Bueno, el corregidor, evidentemente, había una muerte, la persiguió, la capturó y al corregidor, cuando le estaba capturando, le cogió el cuchillo que ella llevaba y le atravesó los dos carrillos al corregidor directamente. Bueno, evidentemente para huir, ¿qué es lo que hizo en aquella época? ¿Qué es lo que solía hacer la gente inteligente? Acogerse a sagrado. Se fue a un convento, al convento de San Francisco, y permaneció allí 6 meses, porque mientras estuviera en el convento no la podían capturar y no la podían meter en prisión, torturarla y ejecutarla. O sea que todo este tipo de triquiñuelas son las que tenía que hacer esta mujer para sobrevivir. Es que no le quedaba más remedio. Y otra de las pendencias así como más sonadas es cuando tuvo que pelear con un gigantón, o sea, con un armario de 3 o 4 puertas, que le llamaban el Cid también, que imagínate, ¿no? Cómo era, el nuevo Cid. Y este gigantón, pues también se peleó con ella, cuando hablamos con ella, porque evidentemente siempre estamos hablando de su condición femenina, pero en esa época todo el mundo pensaba que era Antonio de Erauso. Bueno, pues incluso con este hombre, cuando estaba en Cuzco, también por otra pelea por jugar a las cartas, con el nuevo Cid, de forma milagrosa se puede decir, porque la batalla prácticamente la tenía perdida. Tú imagínate a alguien que le sacaba una cabeza y que de corpulencia era el doble que ella. Bueno, pues aún así, ella le dio una estocada y dice que le entró por la boca del estómago y él cayó pidiendo confesión. En ese momento es cuando, al final, bueno, ya prácticamente la iban a encarcelar y a ejecutar, porque matar al nuevo Cid, que era, imagínate, como el hombre invencible de aquel momento, y va y le vence este chiquilicuatre, esta monja alférez, que en teoría no tenía ninguna oportunidad. Bueno, pues es cuando ella confiesa a un fraile, a Fray Agustín de Carvajal, un agustino, que era natural de Cáceres, es cuando le confiesa que ella es mujer. Y entonces es cuando van unas matronas, las matronas confirman efectivamente que es mujer, incluso que es virgen, y a partir de ese momento es cuando da un vuelco su vida. Ella sabe que si sigue por territorios americanos, su vida cada vez corre más peligro, porque ya tiene más de 10 muertes acumuladas, tiene como las muescas de la culata de su pistola, y en este caso las muescas que haría en su espada, y se tiene que ir a España. Entonces en ese momento es cuando ella ya vuelve a embarcar en Cartagena de Indias, se va a Cádiz, desde Cádiz ya va a Madrid, va a Sevilla, va a Pamplona, y al final acaba su periplo, uno de sus periplos sería ir a Roma, que es como hemos empezado este cronovisor. Fíjate que es una de las mujeres más carismáticas de la presencia española, de la historia de España en América. A ella queríamos dedicar este cronovisor precisamente porque es una historia muy desconocida, hay mucho mito, hay incluso quien ha llegado a poner en duda, ¿no?, la existencia real de esta mujer, pero bueno, tenemos la partida de bautismo y otros datos y otras crónicas, aparte de su propia autobiografía, que nos dicen que sí, que ella vivió a lo largo, aunque nació a finales del siglo XVI, vivió la primera mitad del siglo XVII, falleció en 1650, hacia esa fecha, pues de una forma muy intensa, ¿no?, como solamente podía hacer uno de los personajes más carismáticos de nuestra historia, Catalina de Erauso, la monja alférez. Jesús Callejo, crononauta, se cierra el círculo, ¿no?, después de esa visita que decíamos antes del primer paseo por el Museo del Ejército, viendo a Catalina, ese cuadro colgado en las escaleras donde yo descubrí el personaje, y ahora pues conociendo un poco más de su biografía. Jesús, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Pues nada, Nacho, un placer como siempre y nos vemos la próxima semana con otro personaje u otro episodio, ya veremos. Tutankamón, joven faraón perteneciente a la dinastía XVIII de Egipto, cuyo nombre original Tutanjatón significa imagen viva de Atón. Reinó durante tan solo 10 años. El restaurador, el armonizador, el tesoro de su tumba. Carter, ¿se da cuenta de que nadie ha entrado aquí en 3000 años? El tacto de la pared húmeda, el pequeño aire gélido, las siluetas de las estatuas, el silencio casi místico. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. La Terra Alta es una pequeña porción de Cataluña circundada a medias por el Ebro. Su interior está repleto de sierras y terraplenes. Donde se acaba cada sierra se abren engañosos valles. En verano el calor desalienta a los pájaros y en invierno el frío es devastador. Aquí, desde el 25 de julio hasta el 13 de noviembre de 1938, 2 ejércitos van a librar la mayor batalla que nunca haya tenido lugar en España. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia, lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de televisión española titulado La batalla del Ebro. Entre julio y noviembre del año 1938 tuvo lugar esta batalla, quizás un momento de inflexión en la Guerra Civil Española, que han pasado muchísimos años, casi un siglo podríamos decir, pero todavía el recuerdo de aquellos momentos y de aquellas tensiones y de una guerra que en definitiva, luego vista con el paso del tiempo y el horizonte que nos da precisamente ese tiempo, dices, ¿para qué? ¿No? Si no hay necesidad, ¿para qué? Queríamos hablar no solamente de la batalla del Ebro, sino de las vivencias personales, de la historia que hay detrás de la novela que tengo sobre la mesa, La caja azul, de nuestro compañero José Antonio Ponseti. Ponce, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal estás? Qué felicidad estar en Ser Historia. Ya sabes que soy muy fan. O sea, que me hace casi tanta ilusión como estar en Ser Aventureros. Mira lo que te digo. Pero no lo puedo decir públicamente, pero lo estoy diciendo. Muchísimas gracias, José Antonio. Suma de Letras te acaba de publicar esta nueva novela en donde te adentras, desde luego, en un marco histórico muy claro, ¿no? Y además que es una novela para mí muy especial, ¿no? Porque es una novela que arranca con pocos días antes de morir mi madre y arranca con esta caja azul, que es el título que lleva el libro, en donde, pues esos días antes de morir mi madre me dice, mira, tú sabes que se ha hablado prácticamente nada de la guerra civil en casa, y es cierto, nunca se había hablado de nada. Tu abuelo, tú sabes que es desaparecido en combate en la batalla del Ebro. Bueno, pues que sepas que durante años 4 mujeres de la familia, las que yo llamaba guardianas de la memoria, que eran mi bisabuela, mi abuela, tía Teresa, que era la hermana del desaparecido, y mi madre, lo buscaron en silencio, ¿no? Y la caja azul contenía las cartas del frente, muchos de los documentos de búsqueda, y era una especie de hoja de ruta para intentar encontrar a ese hombre. Mi madre me hace prometerle 2 cosas. Me hace prometerle que yo no abriré la caja mientras ella esté en vida, y eso lo cumplí, y luego me dice que una vez abierta la caja y buscado y encontrado lo que encuentre, que yo decida si lo quiero contar o no lo quiero contar y a quién se lo quiero contar, ¿no? Y bueno, me ha llevado casi 20 años, porque al final no ha sido una búsqueda diaria, esto ha sido en altibajos, idas y venidas, pero sobre todo me ha supuesto descubrir varias cosas. La primera, que tenía un abuelo alucinante, encontrar a mi abuelo, que lo he encontrado en ese sentido. La segunda, conocer muchas cosas de la guerra civil que no sabía, y sobre todo cómo vivió mi familia, al menos un trocito de esa guerra civil.
son meses durísimos. La caja azul es una caja, te diría, de dolor y de silencios. Porque la caja azul yo creo que nunca supimos nadie de la familia que existía, precisamente porque en esos pocos meses de los que hablabas, un poquito antes, en abril, muere mi tío, que tenía 3 años, era hermano de mi madre, muere por un mal diagnóstico médico. A las 6 semanas se llevan a mi abuelo al frente, desaparece en combate. Fueron días, meses tremendos para los míos, sobre todo para mi abuela, a la que no conocí, que me parece que tenía que ser una mujer espectacular, para mi bisabuela, que tampoco la conocí, y para mi madre y tía Teresa, que sí, que ella obviamente conocía a mi madre, y a tía Teresa también tuve suerte de poder vivir con ella hasta mediados del 85, pero jamás en casa, no sé si te has encontrado en otras situaciones o sí, me imagino que sí, jamás en casa se había dicho nada. Es más, yo tengo la sospecha que la caja azul estuvo a punto de quedarse en un cajón, en el cajón de la cómoda, y no salir nunca más de ahí, ¿no? Yo creo que fue una decisión de última hora, que mi madre decidiera darme esa caja azul y contarme un poco a través de sus escritos, porque me dejaba una carta ahí, qué era la caja azul, ¿no? Tú lo has comentado el otro día, te estuve escuchando con Francino, que es... tienes dolor, lo acabas de decir, ¿no? Pero no rencor, ¿no? Sí. Que es quizás también una de las cosas que me da mucha lástima, ¿no? De todo lo que está sacándose últimamente en relación a la guerra civil, que yo lo entiendo en gran parte, ¿no? También, porque hay muchos sentimientos, pero a mí cuando terceros empiezan a manipular tus sentimientos, ahí lo perdemos. Mira, yo tengo clara una cosa, o en todos estos años de búsqueda, y que por cierto, tú siempre hablas de ellos, y yo quiero hacerlo en este programa. O sea, benditos archivos, bendita gente que trabaja en los archivos, Salamanca, Guadalajara, Ávila, bendita gente que trabaja en las bibliotecas en los pueblos, la gente de Fayón, de Almatret, de Mequinez, bendita gente, o sea, sin ellos, vamos, sería imposible. Y benditos los que están sobre el terreno. Hay un buen amigo, Aitor, que es historiador, un chaval joven que me ayudó un montón, que está sobre el terreno en la zona de Fayón y Mequinenza. A día de hoy, han pasado 84 años, todavía sacando cosas, restos de esa batalla, ¿no? Y volviendo un poco a lo que decías, el tema del rencor es muy complicado. Yo he conocido a gente muy, muy mayor que entiendo que vivió eso en primera persona, mi madre mismo. Y yo entiendo que hubiera ahí mucho dolor y mucho rencor. Sí, porque en mi familia igual. Claro, sí. Al final, oye, se te acabó la vida, ahí te destrozan. Yo he entendido muchas cosas de mi madre a través de esta caja azul, ¿sabes? De comportamientos, de miedos, de sensaciones de ella. Claro, es que si hubiese vivido con 5 o 6 años lo que ella vivió, probablemente a mí me habría pasado lo mismo, ¿no? Pero luego también creo, porque en el camino no sé si a ti también te está pasando, a lo que encuentras es a nietos y a bisnietos, o sea, generaciones mucho más jóvenes que vivimos la guerra civil a través de los libros, no en primera, y que yo creo que ahí no hay rencor, o sea, alguno habrá, pero que ahí básicamente lo que hay es la pena de no haber podido conocer a los tuyos, o de haber perdido a los tuyos, o de a día de hoy de no saber dónde están, ¿no? Muchos de los mensajes que me están llegando estos días y me, ¿cómo te diría yo?, me llenan de emoción, es gente que me está leyendo y que se está animando a buscar, gente que está buscando y que me pregunta cosas como si yo pudiera, ¿sabes? Claro. Sí, bastante tuve yo para encontrar el camino, pero por lo menos sí, les digo por dónde viene la mano, y gente que está buscando cosas tan increíbles. Te voy a contar una anécdota bestial, ¿verdad? En 10 segundos, de una mujer que me escribe a través de las redes sociales y que me dice que su madre está muy mayor, está por morirse, y que lo único que les ha pedido es que encuentren una fotografía de su padre desaparecido en la guerra civil, desaparecido en combate, y que no tienen ni una fotografía, y a ver si son capaces de encontrar alguna fotografía, ¿no? Y yo le he recomendado que a través de los archivos hay muchas cosas, porque yo encontré muchas cosas,
hay que tener un tiempo y un punto de suerte. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Totalmente. Que aquí a veces necesitas que justo tires de un hilo y de repente, ahí va, pues eso está ahí. Y dices, ¿y cómo está ahí? No sé, pero eso está ahí. Y entonces, gracias a eso puedes continuar y ver cosas, ¿no? Pero fíjate que me parece alucinante, ¿no? Que estoy hablando 84 años después de mi abuelo y de buscarlo en el frente. Es que es un poco de loco. Sí, en definitiva, antes decía, ¿no? Esos terceros, ¿no? Que se intentan meter un poco en el camino, pero es muy bonito, ¿no? Los antiguos egipcios decían que la vida eterna se conseguía a través del recuerdo, ¿no? De nombrar el nombre de las personas, el recuerdo, no tanto la idea de hacer revivir la momia, ¿no? Como en las películas de terror, ¿no? Decir el nombre de la persona, ¿no? Del ancestro, de tu padre, de tus abuelos, es devolverles a la vida, ¿no? Y de alguna forma esto es también lo mismo, ¿no? Decir el nombre de tu abuelo, de Antonio, de todo lo que vivió, es de alguna forma recuperarlo en la memoria, ¿no? Totalmente. Yo creo que, o al menos he tenido la sensación, y la tengo, lo digo de corazón, yo tengo la sensación de que lo he traído de vuelta a casa. O sea, que realmente no os voy a desvelar nada del libro porque si no os lo fastidio, pero se han encontrado muchas cosas, pero que a través del libro he sido capaz de traerlo a casa. Y tuve dudas de escribir el libro, porque no sabía si hacer algo muy personal para la familia y nada más, o publicarlo, pero el encontrarme en esos archivos, en esos lugares, a tanta gente en mi misma situación, yo sorprendiéndome y ellos más sorprendidos de que un tío que oficialmente, entre comillas, tiene la imagen de periodista deportivo esté metido en un jaleo de esta magnitud, la gente lo agradecía muchísimo y yo creo que eso me animó a traer de vuelta la caja azul. Quizás uno de los aspectos, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que sucede con todas las guerras, lo estamos viviendo ahora, ¿no? En la guerra de Rusia con Ucrania, es que al final quien paga, esos pequeños soldaditos de a pie, están manejados, están manipulados. Yo recuerdo que tenía un tío abuelo mío que estuvo en los dos bandos luchando, o sea, gentes, con casos como el de mi tío abuelo hay muchísimos y te da hasta la sensación de que es todo tan absurdo, tan ridículo. Sobre todo porque no sé si a ti también te ha pasado. Yo una de las primeras sorpresas que me llevo es que encuentro mucha gente buscando a sus familiares del bando republicano, pero también del otro bando. Sí. Y entonces de repente dices, pero espérate, pero se supone que, entre comillas, los vencedores lo tenían al menos más fácil. Sí. No, es que fue lo mismo. Es que los tíos de a pie importaban entre poco y nada. Entonces, eso te demuestra la locura esta. Y luego hay otra parte que, estando hoy contigo, me viene fenomenal. Yo llevo una mini cruzada muy pequeña de que alguien a nivel institucional recupere la batalla del Ebro, que los chavales puedan... Es que a día de hoy está todo igual, O sea, las trincheras, los puntos de batalla... Yo me quedé impresionado. Yo he cruzado el Ebro como lo cruzó mi abuelo, y lo he cruzado más de una vez. Pero la primera vez no daba crédito. Fui acompañado, además, subí a los outs y todo. Hay montones de lugares que está todo como estaba, como se quedó hace 84 años. El Museo de Fallón, que hay otros en Gandesa y tal, pero el Museo de Fallón, que está creado por los paisanos del pueblo que han ido recuperando cantidades ingentes, porque son naves enormes de material de la batalla del Ebro, y que todo eso no sea un punto de estudio, no sé, yo siempre digo, tú te vas a Normandía, macho, y sabes desde dónde saltaron los de la 101 hasta dónde desembarcaron todos, ingleses, americanos, norteamericanos, todo, lo sabes todo, o te vas, yo que he vivido en Estados Unidos, no sé si se lo contaba a alguien el otro día, decía, es que te vas a Little Bighorn, donde pelaron a Custer los nativos norteamericanos, y es que están las cruces, tío, y es que hay un monumento a los nativos, o sea, hay como una especie de recuerdo, ¿no? De traer a esta gente, decir, vale, pero esto no puede volver a pasar, porque sepáis que aquí pasó esto y que hubo... Y entonces me parece bestial que no se haga eso, ¿no? Que no haya una opción de decir a los chavales, no, es que mañana... ¿Qué sabéis de la batalla del Ebro? No, pues fijaros, fue una batalla que pasó de la madrugada del 24 al 25 de julio y que cambió probablemente la historia de nuestro país, porque podía haber ganado cualquiera de los dos y los que ganaron fueron los que mandaron a partir de ahí. Y que a partir de ahí
dicen historiadores que fue quizá la primera gran batalla de la Segunda Guerra Mundial por la cantidad de nacionalidades que había ahí peleando. Pues todo esto, claro, mis sobrinos pequeños están flipando, porque primero no sabían nada del abuelo, no lo sabía yo, imagínate ellos. Segundo, no entendían nada de que nuestra familia hubiese estado metida en una guerra. Pero una vez han entrado en todo, claro, mi gran sorpresa ha sido, pero de la guerra civil, ¿qué sabéis? Es que no saben un pimiento. Ya. O sea, es que es muy poco lo que hay de enseñanza. Y oye, y no ha pasado un siglo, como tú muy bien apuntabas al principio. Sí. Y es muy, muy llamativo, ¿no? Y quizás la intensidad de esas vivencias marca precisamente por la cercanía en el tiempo. Claro. Que es decir, que es casi un siglo, 84 años, lo decías ahora, pero hay gente mayor que era niño entonces y, bueno, mis padres ya murieron los dos, pero habían hace pocos años, pero nacieron justo durante la Guerra Civil, ¿no? Y recordaban muchísimas cosas de cuando eran niños. Yo conservo, por ejemplo, algunas de las cartillas de racionamiento que había en la casa, y a ellos les tocó el bando nacional, estaban en el lado ganador. En el lado, que eso donde te tocaba. Donde te tocaba. Eso lo he comentado yo con muchísimos amigos. La idea de que, bueno, es que a uno le encasillan en un sitio, le encasillan en el otro, no, pues es que es donde te tocaba, No había tu tía, o sea, estabas a un lado o al otro, y luego que en los dos bandos te tocase donde te tocase, como sospecharan algo de ti, ibas para el frente, o sea, te sacaban a pasear y no volvías nunca a casa. Entonces, fueron tiempos terribles. Y luego se han puesto muchas etiquetas, ¿no? En el sentido de, yo recuerdo para Cuarto Milenio hice un reportaje en Andalucía de una comunidad republicana, ¿no? Que fue bombardeada por aviones italianos. Y claro, tú recuperas las tumbas de la gente que había allí, y claro, eran todos republicanos, pero todos con sus santitos, con sus cruces, con siempre esa idea que se ha generalizado, ¿no? De que el lado republicano, que es cierto también, iba quemando iglesias, iba quemando monasterios. Hombre, y tal. Hay una imagen en la caja azul, hay varias, ¿no? Que a mí me dejaron sobrecogido, pero hay una imagen de cuando muere mi tío con 3 años, ¿no? Mi abuela está llorando, desconsolada y aferrada a un rosario. Pero claro, está en el bando republicano. Sí. Entonces me dicen, no, es que tu abuela, no, mi abuela creía en Dios y creía en todo. Entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿cómo a esa mujer le dices que ahora ha de dejar de creer o que ha de... No, hay un comentario de unos días que de unas Pascuas que ya no se celebran, y todo eso cambió, ¿no? Que de pronto es el Día de la República en vez de ser la primera Pascua, la segunda Pascua. Todas esas cosas cambiaron durante esos tiempos. Pero luego también es sorprendente la capacidad de estas 4 mujeres en el caso de mi familia, aparte de mi abuelo, que es el protagonista, y que lo bueno es que se recuperaron las cartas del frente y por tanto cruzas el Ebro con él. Realmente el quien te conduce en la batalla del Ebro vas de la mano de mi abuelo, y a mí eso me ha parecido alucinante. La otra parte es lo especiales que eran estas mujeres, ¿no? Lo extremadamente fuertes. Y porque imagínate que te quiten a tu hijo, a tu marido, que te quedes embarazada la noche antes de irse tu marido al frente, tu hija de 5 o 6 años, y ahora final de guerra y posguerra y pa'lante tú sola con todo, ¿eh? Es que estas mujeres eran de acero, tío, era otra cosa. Totalmente. ¿Te has preguntado en alguna ocasión por qué tu madre lo escondió todo y no lo compartió? ¿Había miedo? ¿Había ganas de olvidar? No, yo creo que no fue mi madre, que fueron todas. Había tantísima pena en esa caja. O sea, era tantísimo el desastre emocional que habían manejado en esos tiempos, que fue un poco como cerrar un capítulo, pero sin cerrarlo, ¿sabes? Porque el problema de los desaparecidos es que si estás muerto, y ya. Si estás vivo, obviamente estás vivo. Pero el desaparecido, y lo ves a través de las cartas, siempre hay la esperanza de que va a aparecer al día siguiente. Es que siempre hay una excusa, y me explico. Estará herido y habrá perdido la memoria. Habrá tenido que huir a Francia y no habrá podido comunicarse. Vete a saber si lo tienen en un campo de concentración. Y siempre había una razón por la que pensar que estaba
por aparecer en algún sitio, ¿no? Y siempre, y eso, por ejemplo, a mi bisabuelo se lo llevó para adelante. Mi bisabuelo muere al cabo de unos años, nunca superó la pena de haber perdido a su hijo y a su nieto. Nunca lo superó el hombre. Entonces, esas situaciones me demuestran que la caja azul era eso. Y luego el silencio como arma de defensa, ¿no? Yo creo que la posguerra fue una época de mucho silencio en general, porque quien no tenía a alguien en un sitio lo tenía en otro, quien no había hecho una trastada en un lado la había hecho en otro. Entonces el silencio fue como algo especial, ¿no? Y que no nos quisieron quizá hacer partícipes de esos tiempos tan complicados y tan duros a nivel familiar, ¿no? La caja azul es la última novela de nuestro compañero José Antonio Ponseti, publicada por Suma. Ya como última pregunta, José Antonio, es el libro, la novela, no la he acabado de leer. ¿Es una historia de tristeza o una historia de esperanza? Mira, tiene las dos partes. La primera, porque yo sabía que cuando abriría caja eso no podía terminar bien. O sea, está claro que el final de esta película no va a ser felicidad absoluta. Pero sin embargo hay una parte de felicidad importante, o hay una parte de emoción grande, porque redescubres, en mi caso, pero también en el lector, a un hombre, a una persona formada, con estudios, padre de familia, con una vida y con un nivel de positivismo que a mí me asombra, ¿no? En casa estos días me decían, joder, en el ADN tú llevas algo de tu abuelo porque siempre estás ahí con la sonrisa. Y mi abuelo está en la situación más difícil de todas y sigue animando al resto, ¿no? A la familia, a su mujer, a su hija que la quiere con locura, que era mi madre, y esa parte positiva está también en el libro, ¿no? Y la caja azul al final es una de tantas cajas que hay en este santo país, y que siguen ahí, en cajones. No sé si son azules, blancas, verdes, no sé si son bolsas o si son simplemente un atillo ahí de cartas con un lazo, pero hay muchas cajas azules por ahí, y yo creo que va siendo hora de volver a casa, ¿no? Y de cerrar el capítulo de una vez. Desde luego, pues así lo haremos. La caja azul, la última novela de José Antonio Ponseti. Como siempre, José Antonio, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Que va, muchísimas gracias a vosotros y de corazón. Es un placer hablar de estas cosas aquí. Gracias. Llamas devorando la ciudad, y delante Eneas, con su anciano padre Anquises cargado a la espalda, y su hijo Ascanio de la mano. ¿Es su primera visión de Troya? Querido colega, hay descubrimientos arqueológicos que empiezan a ver la luz antes siquiera de hundir una pala en la tierra. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia, pasamos de página en nuestro particular libro de historia, y lo hacemos con una nueva sección, una nueva entrega de ese Blues de la Ciencia. Esa sección que cada pocas semanas nuestro compañero José Francisco Sanz Requena nos trae desde la Universidad de Valladolid, donde él es profesor, la UVA, para hablarnos de esas pildoritas, ¿no? De esas genialidades de algunos científicos, momentos clave, ¿no? De la historia que tienen vínculos con la historia de la ciencia, etcétera. Fran, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Hola Nacho, muchas gracias. En esta ocasión nos querías hablar de Johannes Kepler, Juan Kepler, como diría la enciclopedia Espasa, seguramente, ¿no? Traduciendo el nombre de este científico alemán, que es quizás la confirmación, ¿no? De que ratifica una regla, ¿no? Es decir, la excepción que confirma una regla, mejor dicho, ¿no? Isaías Lafuente lleva a coger ahí un poco la metedura de pata que acabo de decir. Lo veo venir. Sí, seguro, ¿no? La excepción que confirma la regla, porque literalmente él siempre dio la espalda al método científico y le fue muy bien. Bueno, la verdad es que Kepler es quizás uno de los mejores científicos de la historia, pero curiosamente pasó del método científico, pero de una forma muy amplia, ¿no? O sea, sabes que los científicos a veces somos un poco vanidosos, ¿no? Uh-huh. Y siempre, porque claro, nos basamos en el método científico y eso como que nos da un cierto privilegio y algo que lo que hacemos es que no falla nunca, ¿no? Pero bueno, eso sabemos que no es así, o por lo menos no fue así con Kepler. Él tenía un método, además era un método muy curioso, porque decía que Dios crea el mundo o el universo le dota de unas leyes, y como bueno, el hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios, pues también era capaz de descubrir estas leyes. Lo que pasa es que él decía que esto no lo podía hacer cualquiera, sino solo aquellos a los que Dios hubiera dado una capacidad matemática importante, como él mismo. Y se quedaba tan ancho, ¿no? Nada, primero, además, sí, sin vanagloria ninguna y efectivamente, o sea, ese era su método, sin más. Uh-huh. Él tuvo una infancia dura, ¿no? Como sucedía seguramente con muchísimas personas de aquella época, y que marca un poco pensamos que estamos ahí a caballo, ¿no? Entre el siglo XVI y XVII, y en esa infancia desgraciada incluso la religión también tuvo su momento, ¿no? Al acusar incluso a su madre de brujería, ¿no? Algo muy común en la época. Sí, yo diría que no solamente una infancia, sino también la vida fue bastante desdichada, ¿no? Para Kepler. Era hijo de un mercenario que además desapareció, un mercenario que trabajaba curiosamente para el duque de Alba, ¿no? Uh-huh. Desaparece, como decías, efectivamente a la madre la acusan de brujería, pero bueno, él fue capaz de superar esa infancia tan desdichada pues a base de tenacidad e inteligencia, ¿no? Y además él estuvo también, quizás, yo no sé si con ese trasfondo, ¿no? de la brujería de su madre, pero claro, era un elemento muy común y normalizado en aquella época, porque él incluso trabajó casi como consejero astrológico, ¿no? de Rodolfo II, que bueno, pues marca un poco también la historia de muchos científicos de esta época, que están un poco con un pie en el aspecto más académico y el otro en esas pseudociencias que en aquella época todavía tenían su brillo, ¿no? Sí, porque mira, curiosamente es que Kepler era... iba a decir alumno, ¿no? de Tycho Brahe, y es que cuando muere Tycho Brahe, como decías, en la corte de Rodolfo II en Praga, pues él toma su puesto, que era realmente matemático imperial. Lo que pasa es que, claro, para ganarse la vida tenía que hacer también no solamente de matemático imperial, sino que de astrólogo, y era astrólogo también efectivamente de Rodolfo II, una época en la que realmente la astronomía y la astrología pues no estaban bien divididas, ¿no? Pero bueno, era realmente lo que le daba sustento, y obviamente él tenía que comer y tenía que vivir, y digamos que lo que más dinero le dio fue más la astrología que le dio la astronomía o las matemáticas. Uh-huh. Pero él nunca dejó las matemáticas, ¿no? Incluso llegó a ser profesor de matemáticas en Linz, y la ciencia más ortodoxa, por así decirlo, siempre estuvo presente en sus anhelos, en su tiempo libre y en su vocación. Sí, él en el año 1594, pues, bueno, realmente fíjate que él estudió teología. Uh-huh. Lo que pasa es que en la Universidad de Tubinga coincide con un astrónomo, Michael Masling, que era seguidor de Copérnico. Yo creo que es ahí cuando le entra esa vena matemática, y en el año 1594, pues, deja la carrera teológica y pasa a ser profesor de matemáticas
monjas en el seminario protestante de Graz. Y es ahí cuando empieza realmente su historia o su vida como matemático. Después estuvo en esa estancia de Austria, pues tuvo la mala suerte de que el archiduque Fernando pues saca un edicto en el cual todos los profesores de matemáticas que trabajasen para órdenes protestantes pues tienen que abandonar su puesto de trabajo, y es precisamente cuando marcha a Praga, conoce a Tycho Brahe, y es la historia que hemos contado, su relación con la corte de Rodolfo II, que va, digamos, combinando lo que son las matemáticas con la astrología. Y además, claro, lo sorprendente de todo es cómo se podían hacer esos cálculos matemáticos, ¿no? Con los medios de la época, calcular las órbitas planetarias, ¿no? Y la velocidad de los planetas moviéndose en el espacio. A mí me parece complicado ahora, pero por lo menos tenemos una serie de medios. Pero en aquella época ya había medios para hacer esos cálculos. Yo no sé, a ver, Fran, corrígeme, pero ¿cómo hacían para marcar en la lente por dónde pasaba el planeta, tomarlo como punto de partida, y de aquí a aquí pasa este tiempo, pasan estos grados? Tiene que ser muy complicado todo eso. Vamos, yo me pierdo ya solo de explicarlo. Sí. Bueno, primero, en esa época todavía el telescopio no estaba desarrollado. Lo que yo creo que tuvo la grandísima suerte precisamente de coincidir con Tycho Brahe, porque Tycho Brahe era un excelentísimo observador. Un personaje también al cual creo que deberíamos dedicar un blues de la ciencia, porque era muy peculiar, un hombre con bastante mala leche, diría yo, a diferencia de Kepler, ¿no? Pero realmente era un observador excelente, y lo que hizo Kepler fue precisamente utilizar esas observaciones para que, con su habilidad matemática, ser capaz de escribir, a partir de sus leyes tan famosas, las leyes de Kepler, la órbita de los planetas y la velocidad variable que tienen estos planetas, ¿no? Quizás intentó resolver todos estos misterios desde el punto de vista aritmético. La aritmética, digamos que no le dio demasiado buen resultado. Intenta dar una respuesta geométrica, y en el año 1596 pues lo que hace es publicar un libro que se llama El misterio cosmográfico, en el cual fíjate qué curioso que una copia del libro lo envió al propio Galileo Galilei, en el cual intentaba decir que él había dado respuesta precisamente utilizando esa geometría, ¿no? No es hasta algunos años más tarde donde publica su famoso libro Astronomía Nova, en el año 1609, en el cual establece esas dos primeras leyes de Kepler, para más adelante, en otro libro que se llamaba Harmonices Mundi, publica la tercera ley de Kepler. Es un personaje realmente curioso, ¿no? En esa astronomía nueva, como decías, esa nueva astronomía marca un poco casi el antes y el después, ¿no? de las matemáticas imbricadas con el estudio de los planetas, las órbitas, absolutamente temas muy, muy complejos, pero que se siguen utilizando hoy. Absolutamente, vamos. Además es que, fíjate, Kepler establece sus leyes a partir de, como te decía, hechos observacionales, ¿no? Pero todavía la matemática de Newton, que es realmente la que nos explica por qué los planetas o los cuerpos, ¿no? en el universo se mueven como se mueven, no estaba desarrollada. O sea, Newton todavía no había establecido sus famosas leyes, pero de alguna manera Kepler tuvo esa habilidad tan grande de relacionar la parte observacional con las matemáticas. A mí me parece algo asombroso, y como muy bien decías tú antes, si a ti te asombra, a mí todavía me sigue asombrando como narices. Kepler, a base de esas observaciones, fue capaz de describir que los planetas se mueven en órbitas elípticas, no circunferencias. Y esto también fue importante, porque acuérdate que en esa época la circunferencia, digamos que era la perfección, ¿no? Claro. Eso de que un planeta se mueva en una órbita que no es la perfección, chocaba un poco, ¿no? Con toda la ideología religiosa que había en la época, ¿no? Analizar la velocidad de los planetas, saber que
el planeta que está más cercano al Sol se mueve más deprisa que el que está más alejado, en fin, cosas realmente asombrosas y excepcionales. Desde luego, este era un poco el perfil que queríamos hacer en esta nueva entrega del Blues de la Ciencia con nuestro compañero José Francisco Sanz Requena, profesor de la Universidad de Valladolid, dedicada a la figura de Juan Kepler, Johannes Kepler. Como siempre, Fran, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, como siempre, Nacho. Soy Teseo, único hijo de Egeo, rey de Atenas, y jamás me inclinaré ante un traidor. ¡Inclínate si no quieres! Déjame a mí. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Tu autoridad no me dice nada, Minos. He venido a segar la vida del Minotauro y a liberar a mi pueblo de las obligaciones con tu tiranía. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Pasamos de página en Ser Historia, nuestro particular libro de historia, y lo hacemos viajando al siglo XVI. El siglo XVI es una época de horquilla. En España tenemos al emperador Carlos V, Carlos I de España, V de Alemania, luego a su sucesor Felipe II. En ambos casos, los dos protagonizaron una serie de contiendas que marcaron un poco el devenir, podríamos decirlo así, de la historia de Europa, ¿no? Todo habría cambiado si no se hubiera podido detener el avance otomano, el avance turco por Europa. Primero, bueno, quizás el colofón fue esa batalla de Lepanto en el año 1571, pero antes, varias décadas antes, si en la batalla de Lepanto el gran triunfador fue Felipe II, su padre, en ese asedio de Castelnuovo en el año 1539 también se marcó quizás más que una detención, ¿no? Porque en definitiva fue una suerte de derrota, pero sí un aspecto que generó quizás esa conciencia del peligro que había de la invasión otomana por el continente europeo. Íñigo Arístegui, bienvenido a Ser Historia. Pues muchas gracias, Nacho, por compartir estos momentos y estas maravillosas historias. Íñigo Arístegui es autor de un libro que recomendamos desde aquí, Forjados en Honor, el asedio de Castelnuovo, 1539. Íñigo, lo acabo de comentar, ¿no? El avance otomano por Europa, al igual que sucedió con otros imperios, el propio imperio español, pues de forma natural siempre se busca ampliar las fronteras, ¿no? No vamos a entrar en disquisiciones políticas ni religiosas, es algo totalmente intrínseco al ser humano, ¿no? Cuando adquiere un poder quizás inconmensurable, siempre tiende a extender sus fronteras y su poder. Y eso es un poco lo que se pretendía en el siglo XVI con esos avances del Imperio Otomano, ¿no? Correcto. Bueno, la historia, verdad, siempre, y tú lo sabes muy bien, Nacho, depende de quién la cuente, porque para quien una figura es un conquistador, para otro puede ser pues un poco un villano, ¿no? Depende, sí. Un villano, eso es, depende de quién cuente la historia. Y lo has dicho también muy bien en la introducción, porque este siglo XVI está, bueno, plagado de historias, de eventos, de acontecimientos que hoy en día siguen latiendo. Efectivamente, lo que es el asedio de Castelnuovo fue julio-agosto de 1539, que ahora trataremos un poquito más de ello, sí. Pero por poner un poquito el contexto, justo el año anterior se había creado la Liga Santa, con Venecia, España y el Papado, ¿no? Para precisamente frenar al Imperio Otomano, que estaba en expansión pues por el Mediterráneo. Poco antes, España había conseguido en la batalla de Pavía, ¿no? Pues apresar nada más y nada más que al rey de Francia, al rey Francisco, ¿no? Que luego pues incumplió aquel famoso acuerdo de no atacar a la corona, ¿no? Poco antes, en el 1527, había estado el saco de Roma, cuando el Papa pues también había incumplido ciertos tratados y bueno, pues el emperador Carlos pues dio un poquito de manga ancha a los soldados y estos, bueno, pues
llegaron a asediar la misma Roma, ¿no? Es un poquito todo el contexto que hay previo a efectivamente a lo que es luego ya el asedio, ¿no? Este asedio que... Hay que recordar que Castelnuovo está en la actualidad es Cernover, que está en Montenegro, en el mar Adriático, que claro, siempre nos pensamos Lepanto. ¿Y dónde cae Lepanto? ¿No? Pues allí en el Mediterráneo de Grecia, justo ¿no? Por claro. ahí, eso es. Sí. Y ahí estamos en Montenegro en esta ocasión. Claro, son zonas limítrofes, ¿no? El limes, ¿no? Que decían los romanos de esa frontera imperial, que tanto el Imperio español, el Imperio europeo, como el Imperio otomano querían romper, ¿no? y solaparse, ¿no? sobre el enemigo en la frontera contraria, claro. Eso es. La zona de los Balcanes ha sido desde siempre una zona pues que es un poquito el eje de Europa. Pues más tarde sería con la Primera Guerra Mundial y Amadeo de Saboya, pero en esta época, antes con los romanos, ¿no? Y los, pues eso, que sí, tracios y las tribus, ¿no? Al norte, y en esta época de Castelnuovo, no tenemos que olvidar que pues, Solimán estaba con las miras en Europa, estaba con las miras en Viena, y el tener ahí esta cabeza de lanza, ¿no? Esta punta de lanza de Castelnuovo, como bien dices, en Montenegro, claro, era como un punto negro en su mapa, ¿no? Y que luego podía ser utilizada y bueno, pues así se suponía que iba a ser como cabeza de lanza para luego una posterior invasión o bueno o reconquista, dependiendo, como siempre eso es, como se mire, de territorios desde ahí, ¿no? De la corona de España. Solimán el Magnífico, en el año 1529, es quizás el pionero, ¿no? En enfrentarse a esa, bueno, que la Liga Santa también se genera también por él para luchar contra él. Son muchos, ¿no? Los grandes nombres, los grandes protagonistas que aparecen en esta historia. Hombre, esta historia que ojalá algún día, Nacho, alguien sea capaz. Yo lo hice como simple aficionado, tanto a la historia como a la literatura, pero ojalá alguien con más capacidad que yo sea capaz de llevar esta historia al cine, porque todos sabemos de Leónidas y los 300, pero esta historia de la que luego se forjó leyendas en Europa durante cientos de años, en España es como una gran olvidada, ¿no? Que es una pena. Hay nombres en esta historia reales que son pues, Barbarroja, ¿no? ¿Quién no ha oído hablar de Yeredín? Barbarroja, el renegado, ¿no? Sí, siempre lo ubicamos, como decíamos antes, ¿no? Como grandes enemigos, ¿no? De la cultura occidental, de la cultura cristiana, y luego en el mundo otomano, pues son los grandes héroes, ¿no? De su propia historia, claro. Eso es, pues los Dragut, Sinan, el Ulamen, tienes Solimán, tienes a Barbarroja, ¿no? Por el lado otomano, claro. Tú te tienes que medir o un protagonista es tan potente como sus antagonistas, ¿no? Claro, estamos hablando de Solimán, ¿no? Nada más y nada menos que alguien que quería pues conquistar el mundo, y para ponerse enfrente de alguien así, pues hacía falta ser bueno, pues gente bregada, por así decirlo, ¿no, Nacho? Y claro, pues delante, pues aparte de Carlos, tenemos la enorme figura de don Francisco Sarmiento. Él estaba al frente de los tercios, ¿no? Es otro icono de la historia de España en estos siglos XVI y XVII, que ahora últimamente, ¿no? Estaban en Madrid, había un proyecto para hacer un homenaje precisamente a los tercios españoles por todo el trabajo y la difusión. Es cierto que con un contexto absolutamente bélico, pero bueno, hay que verlo en el contexto de la época, ¿no? O sea, porque es que si no tendríamos héroes ni tendríamos nada en nuestra historia, ¿no? Y Francisco de Sarmiento, al frente de los tercios españoles en el asedio de Castelnuovo, no olvidemos, ¿no? 4.000 españoles frente a 64.000 otomanos, que así nos fue al final, pero que hay que estar ahí para poder defenderse, ¿no? No solo hay que estar ahí y como bien dices, esos números, pero luego, y lo que más marcó la diferencia fueron los 44 piezas de artillería que lanzaban 100 libras, ¿no? Material de 100 libras, unos 45 kilos, claro. Eso durante las 3 semanas que todos los días estuvieran
batiéndote, pidiendo tu descanso y mortificando. O sea, había que ser de verdad alguien muy potente. Y como, bueno, ya hay estudios, toda esa gente, hay quien decía 2.500 españoles, hay quien dice 4.000. Bueno, las fuentes, como siempre, ¿verdad, Nacho? Pues en el término medio suele estar la realidad. El estar ahí, al final, más allá, que sí, por supuesto, todos son, bueno, no todos eran ni siquiera españoles, todos eran del tercio, pero por quien vas a pelear al final, por quien te vas a batir el cobre, es por tu compañero, y en quien confías es en tu jefe, en este caso, en tu mariscal, en tu maestre de campo, Francisco Sarmiento. Y esta figura del maestre Sarmiento, no olvidemos que poco antes, en 1521, ¿no? El burgalés, habían pasado por ahí por Castilla las guerras comuneras, que él había intentado ponerse un poco al margen, aunque a su suegro le habían matado los comuneros. Entonces, aún así él, pues fiel castellano y fiel a la corona, cumple, bueno, pues como entendía que debía cumplirse, y de él emana esa autoridad para el resto de capitanes. Claro, tenemos también a Machín de Munguía, un capitán que se hizo famoso durante precisamente la batalla de Preveza, que precedió un poquito al asedio de Castelnuovo, una batalla en la que, bueno, pues Andrea Doria quizás no hizo todo lo bien que debía hacer, y este capitán Machín de Munguía, pues con una nave no fue capaz de sobrevivir, e incluso atacar y hundir varios buques enemigos. Un capitán Machín de Munguía al que al final del asedio el propio Solimán le invita a unirse a él. Y este Machín de Munguía repite: el oro no limpia la honra ni borra el pecado de traición en las almas de los hombres, ¿no? Es guillotinado por eso. Sí. Fíjate, hay varias historias también que yo no sé si serán legendarias un poco, ¿no? Porque quizás todo este halo, ¿no? Que es un poco el antetítulo de tu libro, Forjados en Honor, el asedio de Castelnuovo, 1539, marca un poco, claro, imaginémonos ese asedio de 64.000 otomanos contra 3.000 o 4.000 miembros de los tercios españoles, encerrados en una ciudad amurallada, recibiendo todos los días, día y noche, mamporros y bombazos de aquí para allá. E incluso el propio Solimán, ¿no? Ofreció ese rendimiento, pagándoles incluso, ¿no?, a cada uno de los soldados una cantidad de dinero, y ellos dijeron bueno, que no, que desestimaban esa cantidad de dinero y que nada, que viniesen cuando quisieran, ¿no? Efectivamente, sí, les llegaron a ofrecer poder... primero, hubo varios ofrecimientos durante el asedio, cuando ya Barbaroja vio que aquello se le estaba enquistando, y sobre todo estaba perdiendo gran cantidad de tropas. Lo que más le dolió fueron los genízaros. Entre las tropas otomanas había 4.000 genízaros, que perdieron casi todos, y en uno de estos desembarcos pues hubo una pelea, pues bueno, como en aquel momento, ¿no? De un poco de quién tenía la honra de ser el primero en atacar al rival y quién era más duro que el otro. Y en una pelea de estas entre genízaros y españoles, pues la verdad que los genízaros llevaron las de perder. Desde aquella, Barbaroja prohibió cualquier tipo de combate contra los españoles, prefirió martillarlos con bombazos. Y en uno de estos ofrecimientos les llegó a ofrecer 40 ducados por cada uno de ellos, y además poder que era mucho dinero. En aquel momento era una paga que podía mantener a su familia durante tiempo. Pero como bien comentas, ¿no? Un poquito yo para poder hacer la bibliografía de este libro, pues he tirado de varios autores, porque pues eso, ¿no? Porque en el término medio suele estar un poquito la realidad, y como bien decías también, en aquella época era una pelea entre religiones, hacían falta héroes, ¿no? Para levantar los ánimos. Pero bueno, yo leyendo he tirado mucho de Prudencio de Sandoval, y ahí refiere la respuesta efectivamente del maestre de Sarmiento ante el ofrecimiento, y
defender esta tierra con mi vida y que vengan cuando quieran, ¿no? Que viniesen cuando quisiesen. Pues una frase más que épica. Y al final los otomanos fueron y finalmente pues los tercios españoles fueron derrotados, pero con ese gran honor, ¿no? Que quizás ensombrece, ¿no? la derrota en sí misma, ¿no? Y lo convierte casi en una suerte de victoria por haber estado aguantando tanto tiempo y haber hecho tanto daño al mundo otomano, ¿no? Sí, estuvieron, claro, también hay que recordar que estando como está en Montenegro y habiendo movilizado tan ingente cantidad de tropas, naves, etcétera, todo tiempo que estuvieran ahí, la cristiandad por aquel entonces podría recuperar territorios. Al desplazar tantos hombres para la conquista de Castelnuovo, pues dejaron lo que serían, pues eso, Hungría, Austria, todo aquello que habían avanzado, tuvieron que mover todas las tropas hasta Castelnuovo. Y ahí se encontraron, pues eso, con estos hombres que al margen de porque luego también, Nacho, es un peligro juzgar a otras épocas con la idea del con las presente, condiciones de sí. hoy. Eso es. Me parece que no es óptimo el juzgar o el creernos con la razón, porque sin estos hombres hoy igual seríamos de otra religión y para nosotros seríamos villanos, ¿no? Como hemos dicho antes. Entonces, pues a mí me gusta entender la situación de la época y sobre todo gente que se guíe con sus propios acuerdos de honor como era en aquel tiempo, ¿no? De ahí un poquito también el subtítulo de Forjados en Honor, ¿no? Es una historia fascinante y muy desconocida, ¿no? Como decía nuestro invitado Íñigo Aristegui, autor de este libro Forjados en Honor, el asedio de Castelnuovo, 1539, que aquí hemos querido compartir un poco como una pequeña píldora en Serie Historia. Tiene muchos más perfiles que seguramente abordaremos más adelante, porque la historia de los tercios de España, la historia de España en esta época moderna, siglos XVI y XVII, es realmente fascinante. Lo dicho, Íñigo Aristegui, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A vosotros, Nacho. Muchas gracias. Hasta aquí este nuevo programa de Serie Historia, en el que hemos viajado desde el Renacimiento hasta la época contemporánea con esa guerra civil española, de la que todavía hay muchas cosas que contar. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y nuestra queridísima Chumi a los mandos de esta máquina del tiempo. Delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más cosas aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.